Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta casa que les ama y pues también aquellos que nos siguen por las redes sociales sean bienvenidos, muchas bendiciones, que el Señor los guarde donde quiera que ustedes estén y que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio y nos quedamos hablando, ¿verdad? Jesús en el tabernáculo del arca por la tercera parte. Y nuestro versículo base para esta enseñanza es Juan 1.14 en su versión BTX. Y dice, el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto nos hace entender, amados hermanos, que Jesucristo ya existía aún antes de la creación del mundo. Pues dice la palabra que Él es desde los días de la eternidad. Y eso nos hace entender también que en el tabernáculo podemos encontrar también una figura de Jesucristo en medio del tabernáculo de Dios. Dice Éxodo 25:10, que es lo que nos atañe en este momento, ¿verdad? Dice, harán también un arca de madera, madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además, fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Gloria a Dios. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, sobre cómo la madera es parte de nosotros o es la figura de nuestra humanidad, es figura de nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros estamos, ¿cómo les dijera yo? Nosotros somos como la madera, ¿verdad?, que está viva, porque el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que el que confía en Jehová será plantado o será como un plantío de Jehová que está a la orilla del río y su hoja no cae, y no da, y da su fruto a su tiempo, y en el tiempo de la sequía dice no tendrá temor. Gloria a Dios. Entonces, ¿usted confía en Jehová? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, si usted confía en Jehová, usted es como un plantío, como una planta, como un arbolito de Dios. Amén. Entonces dice aquí, harán también un arca de madera de acacia y da las longitudes, ¿verdad? Eso nos da a entender que Dios es un Dios de diseños, un Dios de orden, como lo es en todas las iglesias de Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la revestirás de oro puro. Y cuando hablamos de oro, lo hablamos también en estas semanas que pasaron, que el oro tipifica o es figura de la gloria de Dios. La gloria dice que reviste por dentro y por fuera. Entonces hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿verdad? Y harás también, dice, una moldura de oro alrededor de ella. Pero lo primero que tengo aquí, si ustedes se dan cuenta resaltado, es la madera. Y fíjense que en la Biblia tenemos 3 clases de madera, o hay varias clases de madera que yo puedo ver, pero hay una madera que es una madera viva, es decir, un árbol vivo, ¿verdad? Un árbol que está plantado, como bien lo estábamos leyendo, ¿verdad? O hablando más bien, donde sabemos que es un árbol que está a la orilla del río, que está vivo, que produce frutos, que da hojas, que produce sombra, que los pájaros lo pueden usar para hacer sus nidos, entre muchas otras cosas. También tenemos la madera muerta, que es una madera para construcción. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, que a veces hay personas que quieren hacer su casa de madera, ¿verdad? Y ahí estamos, por ejemplo, unas casas hermosas como las casas canadienses, por ejemplo, ¿verdad?, que son cabañas hechas de troncos y son muy hermosas, son unas casas preciosas, pero la madera no está viva, sino que está muerta, ¿verdad? Está seca. Y entonces, pero es para construcción. También tenemos la madera muerta, pero perdón, aquí me confundí, aquí era la madera para fuego. Entonces, esa madera para fuego nos sirve para hogazas, nos sirve para cocinar, nos sirve para calentarnos, nos sirve para muchas cosas. Pero yo quiero hablarles hoy, digamos, por ejemplo, dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera.
La vid es una planta, amén. La planta esta, la vid, ¿está viva o está muerta? ¿Ustedes qué dicen? Está viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce fruto. Y dice, yo soy la vid verdadera. Este es Jesucristo el Señor hablando, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, es decir, toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Cosa seria, ¿verdad? Porque cuando hay una madera viva tiene que dar ramas, pero de sus ramas salen los frutos, salen las flores y luego los frutos y semilla también. Entonces dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y cuando hablamos de la poda, nos está hablando del tratamiento de Dios en nuestra vida, de los procesos o tratamientos, ¿verdad? O tratos o pruebas, como usted quiera llamarle, que Dios tiene para nosotros. Lo hablamos con los jóvenes el día de ayer, ¿verdad? Que nosotros tenemos problemas. Pero los problemas son buenos o malos, les preguntaba yo a ellos, ¿verdad? Los problemas no son ni buenos ni malos. Porque si estamos en Dios, los problemas, todo lo que nos acontece, toda situación dice que coopera para bien para los que aman su nombre, para los que aman su nombre. Pero los que no le aman, los que lo hacen de menos, ¿para qué cooperan esos problemas? Si para los que aman coopera para bien, para los que no le aman cooperan para mal, ¿verdad? Entonces los problemas en sí no son malos, sino que nosotros tenemos que buscar la solución y buscarle la mejor enseñanza a los problemas. Entonces, cuando dice que nos van a podar, nos van a probar, van a venir cortes de algo que no está funcionando bien en nosotros. Amén. Entonces, sigue diciendo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Miren qué bonito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nosotros somos parte de Cristo, somos parte del Señor y como parte del Señor nosotros damos fruto. Dentro del arca del pacto hay una vara y es la vara de Aarón, amén. Esa vara estaba muerta, pero reverdeció, dice la palabra, dio flores y aún dio frutos dentro del arca. El arca es una cosa preciosa que guarda ese testimonio de cómo sucedió ese milagro. Entonces, eso quiere decir que en figura también el Señor Jesucristo es una madera viva. Como el arca está ahí, esa madera no está muerta, sino que está viva. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Por eso vemos que está recubierta por dentro y por fuera, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por todos nosotros, amén. ¿Estamos bien en eso? Sí, gloria a Dios. Va, pero también resucitó. Es decir, Él reverdeció como la vara de Aarón. Eso quiere decir que esa madera no está muerta, sino que está viva. Y esa figura que está ahí es para nosotros una figura preciosa. Porque siendo nosotros parte de Cristo, también nosotros nos convertimos en arcas que llevan la gloria de Dios a donde quiera que vamos. Pero tiene que haber una madera viva ahí. Y es la madera viva de Jesucristo en nosotros, que reverdeció, que va a dar nuevo fruto, ¿verdad? Y lo dice ahí que sin Él no podemos dar fruto. Dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Es decir, que sin Jesucristo la madera está muerta. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice aquí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento se seca, y lo recogen y las echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos los sarmientos, que son las ramas que salen de la vid, a las que no dan fruto. ¿Qué les pasa? Son cortados y echados al fuego. Esa es la madera que sirve para fuego. Hoy no vamos a hablar de la madera que se usa para holocaustos, no. Hoy estamos hablando también de la madera que si no sirve, la meten al fuego para ser consumida. Entonces,
Juan 1:14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Verso 4. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces encontramos al Señor Jesucristo, ¿verdad? En su ministerio terrenal. Encontramos al Señor caminando en medio de nosotros, hablándonos, enseñándonos. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, siendo Él la vida, siendo Él el arca del testimonio que descendió de los cielos, pero no un arca hecha por manos de hombre. Esto lo tenemos que entender nosotros. Porque ¿quién hizo el cuerpo de Cristo? Lo hizo el Padre, el Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió, pero no fue por un hombre, sino que fue por el Espíritu Santo. Entendiendo esto, entonces nosotros entendemos que Jesucristo nuestro Señor no fue hecho por mano de hombres. Ahora bien, la madera de acacia es un árbol. ¿Ese árbol fue creado por el hombre o por Dios? ¿Por qué? Por Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Entonces esa madera fue introducida para ponerse como adentro del arca, ¿verdad? Para que fuera revestida de oro por dentro y por fuera. Eso nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Teniendo la gloria de Dios en sí mismo. Lo hablamos la semana pasada, que que Jesucristo, perdón, era 100% hombre, pero a la misma vez 100% Dios. Amén. Eso nos habla de la vestidura que esa arca tenía. La gloria de Dios por dentro, pero por fuera. Entonces vemos esta madera viva, ¿verdad? Que es Jesucristo llevando un arca nueva. Un arca, como les digo, no hecha por manos. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos prosperar. ¿Por qué? Porque meditamos, dice, de día y de noche en la palabra del Señor. Una de las cosas que sucedía en el arca es que el Señor hablaba con Moisés para darle palabra para su pueblo. Una palabra de dirección, una palabra de ley, una palabra de vida. Dice Mateo 4:4, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces entendemos nosotros que el Señor Jesucristo es como esa arca, ¿verdad? El arca del pacto, donde está la ley, donde están los preceptos de Dios. El Señor Jesús dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Entonces nosotros entendemos que en Él también estaba la ley de Dios. Siguiendo adelante con esto, vamos a ver lo que es la madera muerta de construcción. Así rapidito, Nehemías dice, 2:7 dice, y dije al rey, si le agrada al rey, que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Para qué querían esta madera? Para edificación, ¿verdad? Para la construcción de las murallas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a donde él iba, pero también para puertas y otras cosas más. Nosotros vemos entonces
El arca de Dios. El arca de Dios era el arca que tomó madera de construcción. Amén. Fue construida con madera, para que ustedes me entiendan. Entonces, vemos que hay madera de construcción que se usa también. Dice primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, cómo construye encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hablando de esto, nosotros vemos la madera como, por decirlo así de alguna manera, como cimiento para poner el oro encima, ¿verdad? Pero era una madera preciosa, una madera que no se corrompe, una madera que no se pudre. No era cualquier madera. Entonces vemos al Señor Jesucristo como este fundamento. Y dice, miren cómo dice aquí, mire cómo edifica encima de. El fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno o paja, la obra de cada uno será dada a conocer, dice, porque será probada como por fuego. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el templo de Dios descendía el torbellino de fuego? ¿No? Entonces, cuando descendía el torbellino de fuego era una cosa tremenda. Todo el mundo se asustaba y se quedaban en sus casas viéndolo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez han pensado o se han imaginado esa escena, ver un torbellino de fuego en un lugar. Ha de ser algo tremendo, porque imagínense ustedes el calor que emana ese torbellino, la luz que emana de ahí. Porque mientras más soplan ustedes el fuego, más fuerte se vuelve la llama. Entonces, yo veo al Señor Jesucristo como el fundamento en esa arca, ¿verdad? Que se reviste. Y ahora nosotros tenemos que escoger los materiales. ¿Con qué revestimos esta arca? Porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro interior, amén. Entonces, ¿cómo vamos a revestir esta arca? Ya sea con oro, con la gloria de Dios, la plata que tipifica la redención de Cristo, o las piedras preciosas que tipifican o son figuras de los frutos del Espíritu, o madera, que como les vuelvo a repetir, es figura de la humanidad o del pensamiento humano. ¿El pensamiento humano será un pensamiento eterno o será un pensamiento pasajero? Yo creo que es un pensamiento pasajero, es decir, que no dura, porque hoy está un hombre y mañana no está. Es decir, no tiene comprada su vida. Y entonces yo veo la madera, esa es madera con madera como que no se puede, ¿verdad? Porque entonces las dos cosas se van a quemar. Pero si yo revisto de oro la madera, no le puede pasar nada. No la va a podrir el agua, no le va a entrar la polilla, no le va a entrar el moho, no va a entrar ninguna cosa a esa madera. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. Y eso es una cosa bonita, ¿verdad? Porque nosotros entonces tenemos que tener al Espíritu Santo, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros, en pocas palabras. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga el fuego, nosotros podamos resistir la prueba. Esto lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue probado en todo, dice la palabra, mas en Él no se halló pecado. Eso quiere decir que Él tenía la gloria del Padre, su gloria y la gloria del Espíritu Santo en Él. Y eso lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo es bautizado, ¿verdad? Que desciende el Espíritu Santo sobre Él. Y entonces también hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces vemos las tres cosas sobre nuestro Señor Jesús. Siendo un ser humano, pero que contenía la gloria de Dios, su gloria y la gloria del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la madera para fuego. Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, que es la continuación de lo que estamos hablando, pues será probada con fuego. El fuego mismo la probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
Lo tremendo es que pasemos por el fuego, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra en el 3:16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Cuando habla de templo, entendemos también que es un tabernáculo, también entendemos que es un arca, es un contenedor. ¿Qué es lo que contiene esta arca? Ahí lo dice, vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces nosotros somos un arca que tiene al Espíritu de Dios. Amén. Tiene a Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿O no lo tiene usted? Si no, ya me preocupé. Entonces, por consecuencia, como conocimos a Jesucristo, conocimos al Padre. Amén. Y si conocimos al Padre, entonces también tenemos la gloria de Dios el Padre en nosotros. Entonces, pero dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo como ser humano destruyó su propio templo? Es decir, su cuerpo. Sí y no. Porque Él le dice a los fariseos y a los doctores de la ley, les dice, este templo lo destruiré y en 3 días será levantado. Pero ¿por causa de quién destruyó ese templo? De nosotros. ¿Para qué? Para que ese templo fuera renovado, por decirlo de alguna manera, resucitó glorificado, ya sin manchas, sin arrugas, sin nada que lo detuviera pues para estar en la presencia de Dios. Entonces, nosotros también tenemos que deshacernos de esta arca pecaminosa, de este cuerpo que nos lleva al pecado. El Señor Jesucristo nos muestra el camino. Amén. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿El Señor nos mostró un camino, sí o no? Amén. Entonces, esta arca, este contenedor que nosotros tenemos, Pablo lo compara a una cárcel, a una prisión. Tremendo. Pero el Señor Jesucristo nos da la salida. Y nos da la salida para que ya no seamos nosotros una prisión de muerte, sino una prisión que da vida. Esto es como lo que sucede cuando Pablo y Silas están metidos en la cárcel. Ellos deberían de haber estado tristes, ¿verdad? Llorando, ¿por qué me metieron aquí en la cárcel? Pero ellos no estaban así, sino que dice que a medianoche ellos están en gran canto, ¿eh? Están haciendo su culto de medianoche. Y en medio de ese culto de medianoche viene un gran terremoto y se abren todas las cárceles. Y entonces de repente el carcelero dice, me voy a quitar la vida. Y Pablo dice, no, momento, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Inmediatamente el carcelero pregunta, hey, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y dice, cree tú y toda tu casa será salva, le dice Pablo. Y le comienzan a enseñar, ¿va? ¿Qué produjo esa cárcel? ¿Vida o muerte? Pero contéstenme, vida. Se iba a quitar la vida a uno, pero no, porque lo que fue vivificado. Le dieron vida, le dieron salvación. Se encontró. ¿Quién iba a decir que en una cárcel, amados hermanos, se iban a encontrar con vida? Entonces, esa figura que vemos nosotros de Pablo y Silas es la figura de nuestro cuerpo. Que a pesar de que nosotros estamos en una cárcel de muerte, que esta arca es de muerte, nosotros podemos traer vida, porque está revestida de la gloria de Dios. Amén. Por dentro y por fuera. Si nosotros nos revestimos de la gloria de Dios por dentro y por fuera, entonces de nuestra boca ya no sale maldición, sino que sale bendición. Dice la Biblia que en nuestra lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. Entonces, ¿pero qué necesitamos nosotros? Revestirnos de la gloria de Dios, tener el fundamento de Jesucristo, construir con oro, con plata y con piedras preciosas, y desechar toda humanidad, desechar todo pensamiento que no corresponde al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no me asuste, hombre. Dice Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento.
Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, cuando el arca de Dios, entiéndase nosotros, que tenemos entre comillas a Jesucristo, no está Él ahí, y no estamos revestidos del oro, ni de la plata, ni de las piedras preciosas, cuando viene el fuego de la prueba, ¿qué nos pasa? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Caemos, nos destruimos, nos quemamos, nos volvemos ceniza, polvo, lodo, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque no tenemos una protección. De hecho, el arca de Dios para el pueblo de Israel era una protección para ellos. Cuando iban a la guerra y llevaban, para no ir tan lejos, vamos a Jericó. Iban en Jericó, ¿verdad? Y entonces se encuentran con esa muralla. El Señor les dice, bueno, le van a dar vueltas, usted sabe todo lo que sucede ahí. Y en el séptimo día dan 7 vueltas. Pero ¿quién iba con ellos? ¿Qué iba con ellos? El arca. Tremendo, ¿ah? Entonces, para conquistar, yo necesito el arca. Jesucristo conquistó. Él mismo era el arca. Conquistó a la muerte por nosotros, porque nosotros pobrecitos no hubiéramos podido. A la primera nos quitan la cabeza. Pero el Señor venció. Cristo venció. Ayer me contagiaron esa. Entonces, es tremendo ver a nuestro Señor Jesucristo venciendo. Y que nos da la oportunidad a nosotros de convertirnos en vencedores. Y que dice el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros, Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos. Pero el 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios por eso. El arca del pacto, del nuevo pacto, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Sí, y solo sí, tú la cargas contigo. Esa es la cosa. La cargamos con nosotros, la tenemos con nosotros, la atesoramos nosotros. Esa es una buena pregunta que debemos de hacer. Porque si nosotros no tenemos esa arca en nosotros, no podemos producir frutos. ¿Por qué lo digo? Cuando David quería llevar el arca del pacto de regreso, ¿qué pasó? Dice que la montaron en unos bueyes, ¿verdad? Iban en el camino. Y entonces un hombre llamado Usa vio que se tambaleó un poco el carro donde iba el arca y quiso detenerla. Y Dios se molestó con él y lo mató. Y entonces a aquel lugar le llamaron Pérez Usa, porque Dios mató a aquel hombre ahí. David, enojado por lo que había pasado, dijo, uy, no, para llevarme el arca así, no sea que nos mate a todos, ha de haber pensado él, ¿no? Dejémosla aquí. Y la dejaron en una casa, la casa de Obed-edom. Entonces esa casa dice que 3 meses estuvo el arca ahí. Pero en esos 3 meses el arca comenzó a bendecirlo todo. Crecieron, ¿se imaginan ustedes cómo será una casa bendecida? Calidad, dice el hermano, sí, cabal, calidad. Una casa donde no falta el alimento, donde hay sobreabundancia de alimento, donde hay salud, donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay paz, donde podemos invitar, donde el trabajo nos multiplica, donde tenemos casas, sueldos, carros y puntos, donde lo tenemos todo, pues. Y entonces le llegaron a dar la noticia a David, David, mira, esa casa está siendo bendecida. Ha de haber dicho David, ¿cómo dejé esa arca? Yo debería estar bendecido si yo la tuviera. ¿Va? O no les gustaría a ustedes que les digan, miren, fíjate vos que aquella casa es bendecida porque ahí está Dios. Ay, yo también quiero a Dios. ¿O no? Cualquiera quisiera ser bendecido, pues. Cualquiera quisiera tenerlo todo. Ah, pero el arca estaba ahí, ese es el punto. Pero si el arca no estaba ahí, entonces hay muerte, hay destrucción, hay guerras, enemigos, vituperios, escarnios, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, si esa arca no está ahí, el árbol no puede producir frutos.
Hablamos, ¿verdad?, de que el que confía en el Señor es como el árbol plantado, ¿verdad? El que confía, el que medita en su palabra de día y de noche. El que tiene el arca dentro de sí mismo, medita de día y de noche en la palabra de Dios, porque la ley de Dios está en él. Pregunto, ¿meditaba Jesucristo nuestro Señor en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Amén, dice el hermano Daniel. ¿Ustedes qué dicen? Amén. Él dice, yo hago lo que mi Padre habla. O sea, él meditaba en Dios. Él oraba a Dios, le preguntaba, Señor, ¿qué tengo que hacer? Él mismo da una oración y dice, Padre, si es posible, haz de mí pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él meditaba en la palabra de Dios, meditaba en la palabra de su Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que meditar en la palabra de nuestro Padre. ¿Dio frutos el Señor Jesucristo? Pregunto. Sí, dio. Aquí estamos nosotros. ¿Qué más frutos que estas bellezas? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero si nosotros no damos frutos, ¿qué dice ahí? El hacha ya está puesta. ¿Al qué dice? A la raíz de los árboles. La raíz es la que le da vida al árbol, ¿o no? Por eso dice el Señor Jesucristo, fuera de mí nada podéis hacer. Los sarmientos que no dan frutos son cortados. Nosotros somos parte de Jesucristo, pero no somos el tronco. Pero nuestra raíz sí se nos puede quitar. Nuestra raíz debería de ser Cristo Jesús, pues, para que me entienda. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, entonces estamos muertos y nos van a echar al fuego. No producimos fruto. Amén. Ahora vamos a ver la moldura. Decía en el versículo del 25, ¿verdad? Decía 25, 10, 11 creo que es. Dice, harás una moldura de oro alrededor de ella. La palabra usada para moldura es la palabra hebrea 22:13, ser, en sentido de esparcir. Cuando habla de esparcir está hablando de ampliar, de extender, para que usted lo apunte ahí. Dice, capitel, como esparcido alrededor del tope. Específicamente moldura al borde, cornisa. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es un capitel? Porque es la palabra capitel, pues nosotros casi no la usamos, ¿verdad? Entonces yo quería preguntar, ¿qué es? Entonces dice, capitel es una pieza decorada con diferentes molduras que corona. Esa es la palabra clave, corona. El fuste de la columna o pilar o pilastra que recibe el peso del entablamento, perdón. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es, léalo conmigo, es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Qué más? Hombre, muy bien. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces nosotros necesitamos una corona. Amén. Para recibir la gloria de Dios. O sea, leímos aquí, ¿verdad? Que el capitel es una corona que recibe el peso de lo que está arriba, pues, del entablamiento. De la parte de arriba, del peso de gloria, pongámosle aquí. Entonces, para poder recibir la gloria de Dios, nosotros necesitamos a Cristo como corona en nosotros. Para recibir la gloria de Dios. Amén. No sé si me entiende usted. Pero aquí tenemos un orden, ¿verdad? Dios, arriba, Cristo y el hombre. Nos convertimos nosotros en un arca, amén. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos recibir el propiciatorio. Ya la otra semana vamos a hablar del propiciatorio. Pero necesitamos recibir el propiciatorio porque desde el propiciatorio Dios hablaba. Amén. Entonces, para poder entender, para poder recibir ese propiciatorio en nosotros, la gloria de Dios, tenemos que conocer quién es Cristo. Porque el que ha conocido a Cristo, ¿ha conocido quién es? Hermanos, el Padre. Lo acabamos de leer. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre, dice el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces,
Yo necesito que Cristo sea mi corona. Éxodo 39:30 dice, e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello. Santidad, ¿a quién? Al Señor. Hay una versión que dice santidad a Jehová. Amén. Dice, y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Dónde se ponía esto? En la frente, en la cabeza. Santidad a Jehová, Cristo. ¿Quién es más santo que Cristo? Él es mismo Dios, ¿verdad? No hay nadie más santo que Él. No hay nadie más bueno que Él. Entonces nosotros necesitamos tener en nuestra cabeza, ¿verdad? Esa diadema, esa corona de santidad a Jehová. Porque, miren lo que dice aquí, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Y fue hecho un poco inferior porque se hizo como nosotros, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte. Entonces aquí entra algo interesante. Nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Amén. Dice aquí, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Tenemos que padecer una muerte, amados. Tenemos que morir a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niegue a su padre, niegue a su madre, niegue a sus hermanos, a toda la demás familia. Tome su cruz y sígame un día. No, sígame todos los días y tome su cruz, todos los días. Entonces yo tengo que saber eso, que yo tengo que morir todos los días. ¿Para qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Va. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Por quién probó la muerte? Por todos. Por el asesino, el sicario, el asaltante, el marero, ladrón, salteador, por todos. O sea que no nos la llevemos nosotros de los muy salsas, ¿verdad? Los muy santos, porque murió por todos. Éramos basura, perdón que lo diga así, pero estábamos tirados en el abandono. Nadie daba nada por nosotros. Menospreciados, vituperados, golpeados, despreciados, asesinos, mal hablados, etcétera, viles, menesterosos, todo lo que usted quiera. Así éramos, pero hemos sido recubiertos con la gloria de Dios. Por eso es que la madera necesita recubrirse por dentro y por fuera. Amén. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, es decir, el Señor Jesús, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, ¿muchos qué? Entonces lo convirtieron a usted en hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Amén. Entonces dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Lea conmigo. Ahí está la pantalla. Porque todos son de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria a Dios por eso. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación cantaré himnos. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos muestra que esta madera tiene que morir. Diga conmigo, esta madera tiene que morir para que Cristo sea glorificado y yo me convierta en un arca de Dios. Aleluya. Vale. Hebreos 12:12 dice, por tanto fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos esa tiara, ¿verdad?
Necesitamos esa corona. Amén. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie lo podrá ver. Amén. Pero antes de eso dice que tenemos que fortalecer las manos y las rodillas y hacernos sendas derechas. Ya no puedo pensar como yo quiero. Ya no puedo hacer lo que a mí se me da la gana, porque Dios me compró con su sangre. Apunte ahí, Primera de Corintios 6:19, no, 6:19, 20. ¿Acaso vosotros no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y que ese templo no, el Espíritu no es de vosotros, sino que Dios os lo ha dado y que os ha comprado por precio de sangre. Por precio de sangre nos compraron y ya no somos de nosotros. Él se convirtió en nuestro dueño. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:9 dice: He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Sin esa corona no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si Cristo no nos reviste, no podemos entrar al reino de los cielos. Si la santidad no nos reviste, no podemos ver a Dios. Por tanto, vamos a ser echados en el lago de fuego, en el infierno, y Dios nos guarde de eso. Amén. Dice, capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay algo que nos van a dar, ¿verdad? Nos van a hacer columna en el templo de Dios, si somos santos, si guardamos el nombre de Dios. Entonces nos vamos a convertir en parte del arca eterna, por decirlo de alguna manera. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 25, dice: fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas. La palabra que se usa para, ya poquito tiempo, para las argollas es la palabra hebrea 2885, ta'abat, y propiamente sello, como hundido en la cera, anillo de sellar para sellar. De aquí generalmente anillo de cualquier clase, anillo. Vamos a ir a Éxodo 25, esta es la versión, creo que esta es la Reina Valera. Dice en el verso, vamos a ver, en el verso 12: fundirás para ella 4 anillos de oro. Anillos, dice en esta. ¿Ya se dieron cuenta? La versión cambió, pero sigue siendo lo mismo, por eso se las leo. Dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Entonces, aquí tenemos mucho que hablar. Por ejemplo, que son 4 y en 4 esquinas. Eso nos habla a nosotros de establecimiento o de estabilidad. Amén. Mire pues, sigue diciendo Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras. La palabra arras son como anillo de bodas. Amén. Entonces es un anillo. Y en ese lugar habían unas arras, 2 de uno y 2 del otro. Amén. Fíjense que en el antiguo pacto el Señor quiso casarse con Israel, pero Israel lo hizo de menos. Él era su esposo y lo hicieron de menos. Y ahora en el nuevo pacto hay otras arras, que son las del Espíritu Santo que nos han dado, porque tenemos una boda a la cual asistir, ¿o no?
¿Usted quiere ir a las bodas del Cordero? Amén. Diga conmigo, yo quiero ir a las bodas del Cordero, pero necesita anillos, ¿o no? Va, entonces aquí dice, el Espíritu Santo de la promesa, nos han prometido algo, que el Señor se va a casar con su iglesia, ¿sí o no? Va, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces diga conmigo, yo fui adquirido y sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque soy posesión adquirida para alabanza de su gloria, para alabanza y gloria de Dios. Amén. Bye. Dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Verso 3, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema, otra vez diadema, ¿verdad? Diadema dice, en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces nosotros tenemos que tener el sello del Espíritu, y el Espíritu de Dios debe de estar en nosotros. Y parte de lo que el Espíritu hace en nosotros es lo que dice Isaías 61. ¿Lo estamos cumpliendo? Pregúnteselo cada quien. Porque si no lo está cumpliendo, busque cumplirlo. Porque si no, no estamos cumpliendo con el trabajo como arcas de Dios. Porque el Señor Jesucristo vino como arca a proclamar todo esto. Él estaba ungido con el Espíritu, ¿sí o no? Sí. ¿Cumplió con todo esto? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué no lo hacemos nosotros? Buena pregunta, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer. Efesios 4:10 dice, porque el que descendió, pero algo que tengo que hablar aquí, y creo que lo puse después, es que aquí vamos a hablar de los ministerios. Amén. Y miren lo que dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenar un poquito. No, todo, ¿verdad? Dice, él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren para qué es que nombraron a estos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando una cosa es perfecta, ¿es inestable, sí o no? Pero contésteme, hermano. Cuando algo es perfecto, tiene inestabilidad. Lo voy a poner así. Mire este púlpito. ¿Este púlpito es perfecto, sí o no? No. ¿Tiene? Inestabilidad. Porque fue hecho con manos de hombres. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Va. Entonces él dice que es para perfeccionar, para traer estabilidad perfecta al cuerpo de Cristo. A los santos, perdón, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo tengo una herramienta que no está bien, que no es perfecta, me va a ocasionar imperfecciones en la edificación que yo estoy haciendo. Póngase que yo voy a usar un nivel, pero está todo tocho, así todo torcido. ¿Me sirve para hacer niveles? No, porque es imperfecto. Pero aquí dice que nos perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos buscando la perfección. El arca necesitaba estar así, mire, bien hechecita. Y por eso el Señor Dios Todopoderoso, habló el pastor hace unos días, ¿verdad? De Besaleel, de Aholiab y de, ¿quién era el otro? Se me olvidó. Bueno, la idea es esa. Lo llenó con el Espíritu de Dios y les dio el entendimiento para toda obra. Amén. Los preparó, los llenó, los perfeccionó para la obra que tenían que hacer, porque tenían que hacer el arca. Entonces, aquí entran ahora los que están haciendo esta arca. ¿Sí? Y dice,
para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del arca, Cristo. Amén. Amén. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué fea es una edificación, ustedes, que está toda abierta, ¿eh? Donde cabal hay unas rajaduras ahí que se mira que el bloque no estuvo bien puesto, donde se mete el agua, donde todo que está mal hecho. Qué feo es estar en una edificación así, ¿o no? ¿O es bonito vivir en una casa que ya se nos cae encima? ¿Verdad que no? No, es bonito tener una casa bien hechecita, aunque sea sencilla, pero bien hecha, ¿va? Porque ahí nos guardamos, ahí nos cubrimos, etcétera, ¿verdad? Pero dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad, hasta que estemos unidos, pegaditos, pues. Pero realmente es difícil, hermanos. Estar pegados los unos con los otros, estar en unidad los unos con los otros es difícil. Porque cada quien piensa como quiere y hace las cosas como quiere. ¿Verdad? Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si lo ponemos aquí, como ya entendimos que Cristo es un arca, entonces sería a un varón perfecto, a una arca perfecta, a la medida y a la estatura de la plenitud del arca Cristo. ¿Sí? Nosotros también somos arcas. Lo vuelvo a repetir. Pero esta arca tiene que ser bien hecha. Si está mal hecha, no va a cumplir con el propósito por el cual fue llamada. Y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables. Entonces, para eso dejó el Señor a los ministerios. ¿Sí? ¿Cómo cae mal cuando a uno lo regañan, hermano? Déjeme ministrarme con usted, pero a mí me cae mal que me regañen. De verdad. Por eso busco que no me regañen, pues va. Busco ser lo más bueno y perfecto que pueda para que nadie me esté regañando. Porque no me gusta. ¿A usted le gusta que lo regañen? ¿Y por qué se porta mal? No le conozco nada, pero solo estoy diciendo al aire. Cualquier situación que sea similar a esto es pura coincidencia. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Ay Dios, cuando una cosa esté inestable, el aire la estaba de mover y zarandear para todos lados, ¿no? Pero cuando está bien hecha, ni porque venga el terremoto, ¿no? Hay casas que estaban bien hechas que hasta el día de hoy todavía están en pie. Otras casas que a la primera se cayeron, ¿va? Con todos esos temblorcitos que hubieron que no han sido terremotos, un montón de casas se han caído, porque estaban mal hechas. Va. Entonces dice, llevados por vientos de doctrina, por la estratagema, dice, de los hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Entonces aquí cerramos otra vez lo mismo que les dije yo de la corona que necesitamos, ¿verdad? La moldura para el arca. Y es Cristo porque Él es la cabeza. Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ser concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que se ayudan. ¿Nos ayudamos los unos a los otros? A veces sí, pero a meterle zancadilla, ¿eh? Tremendo. Por eso es que necesitamos estabilidad. Necesitamos el conocimiento de Dios. Y miren que ya me agarró la tarde y no voy a poder avanzar, pero vamos a terminar con esto. Dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos vamos a quedar aquí por causa del tiempo. Solo les voy a dar esto. Y aquí nos vamos a quedar porque nos vamos a quedar para comenzar con las varas la otra semana. Las varas y el propiciatorio. Dice, los 4 lados nos hablan de los 4 evangelios. Las 4 argollas también nos pueden hablar de los 4 evangelios. Porque para tener estabilidad necesitamos el evangelio de Dios. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Y mire, Mateo mira a Jesucristo como un hombre, como el Adán.
Marcos mira al Señor como el león, el Ari, el león de la tribu de Judá. Lucas mira al Señor como un güey, como el shor, el servicio. Tremendo. Eso lo hablé yo la vez pasada en el tema que di del altar del incienso. No, el altar del holocausto creo que fue. Juan lo ve como el águila, como el Nesher, como el águila que tiene la visión. Amén. Como el que ha de venir. Gloria a Dios. Va. Entonces la próxima semana, desde esto no voy a hablar porque ya lo hablé yo en otro tema, entonces ¿para qué volverlo a repetir? Si usted quiere la información, vaya por favor, busque los videos, ahí está toda la información. La otra semana vamos a ver las dos varas. ¿De qué se tratan? ¿Para qué sirven? Amén. Vamos a orar, póngase de pie por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, y te agradecemos, papito, por la palabra que nos has traído, Señor. Hoy te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas mostrando tu camino, que traigas estabilidad a nosotros, que nos forres, Padre Santo, por dentro y por fuera, Padre bendito, de tu gloria. Que tu gloriosa presencia esté por dentro y por fuera de nosotros, Señor, para glorificarte y exaltarte, Señor.